Y ahora con mucha alegría recibimos al profe Pablo Correa en su columna de computación a propósito de ciberseguridad, segunda parte. Buen día, bienvenido Pablo. ¿Qué hace, Sale? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Diego? Gracioso porque se cortó inesperadamente la comunicación y un oyente se ve que es muy cra, me dice, le hackearon la red a Pablo. Pero no, era mucho más sencillo que hackear la red. Pero bueno, ¿sabés qué me dio pie la oyente para hacerte una pregunta, Ale? Va para vos, va para Diego y para que esté escuchando. ¿Vos tenés idea cuál es la clave de tu módem? ¿Viste el aparatito que te da Antel? ¿Tenés idea cuál es la clave? No, no, no. ¿Y por qué te parece que sería interesante conocerla y de hecho cambiarla? Bueno, ya que estamos en el tema, me imagino que es como ponerle una rejita a la ventana. Exactamente. Pero no, no, no me quiero pasar porque era, no se me hubiera ocurrido si no me lo hubieras preguntado en este contexto de este tema. Bueno, exacto. Vos sabés que no solo pasa con Antel, pasa con estos servicios que instalamos, que vienen con un usuario y una contraseña por defecto. Y ese usuario y contraseña casi nadie lo conoce. Y de hecho, no le damos demasiada bolilla. ¿Qué pasa? Esa rejita que vos decís que tenemos que poner es porque en realidad, si yo conozco usuario y contraseña de un módem de alguien, ponele que voy a tu casa, conozco la dirección IP, hay una cantidad de cosas raras que vamos a decir acá, pero las vamos a ir conversando. La dirección IP es como, en el caso de una red doméstica, es como la cédula de identidad que identifica a los dispositivos que están conectados. Por ejemplo, mi celular tiene una dirección IP, mi computadora tiene una dirección IP, y el router, que es el encargado de administrar las conexiones con los demás dispositivos, tiene también una dirección IP. Entonces imagínate que yo tengo la dirección IP que siempre es casi siempre la misma, es 168, bueno, no importa, es un número que siempre es muy parecido en todos lados. Entro ahí, me va a pedir un usuario que casi siempre es admin y me va a pedir una contraseña que casi siempre es una, que no la voy a decir. Em, y yo entro ahí y puedo meterme en tu red. ¿Qué puedo hacer, por ejemplo? Bueno, puedo conocer tu red Wi-Fi, que en la contraseña de tu Wi-Fi, que tampoco es tan complejo, pero también puedo meterme adentro de todas esas conexiones que hay entre dispositivos y de alguna forma puedo entrar a los dispositivos que están ahí adentro. ¿Me explico? Entonces, esto que parece que nadie en general se pone a pensar, no es tan trivial. Si yo conozco una red Wi-Fi y estoy dentro de esa red Wi-Fi, ya está. O sea, Entro pará, dale. lo que vos me decís ahora me abre otra perspectiva, un poco más inquietante, lo admito, porque Dale. sé que conocer o tener esos datos, en el peor de los casos, lo que podría pasar es que algún vecino te robe Wi-Fi, ¿me explico? Eso con la contraseña de Wi-Fi. Y ta, no pasa nada. O voy a ver más lenta mi película en Netflix. ¿Me explico? Eso es lo menos complejo. Lo más Pará, también complejo, déjame dale. decir, porque me puse en el bueno, a la víctima, Dale. o que me posibilite robarle al vecino, digamos, también, Por supuesto, me coloco potencialmente. esto es para todos lados. Hay mucha gente que comparte el Wi-Fi pagando y haciendo esto, pagándole unos pesos al vecino y haciendo esto de manera un poco más civilizada. Pero como te decía, ese es el mal menor. Si yo Entendido. conozco el password de la red Wi-Fi, entro, consumo internet, digamos, pero a su vez puedo entrar a tu router, puedo tener el usuario y la contraseña, que en la clase pasada dijimos que se llamaban credenciales, usuario y contraseña del router, y ahí sí se complica un poco más, porque ahí sí puedo llegar a tener o poner ciertas formas de poder entrar a los dispositivos que están conectados a la red web. Por eso, esto que nadie se lo pone a pensar, por eso lo traigo acá en esto que estamos hablando de ciberseguridad, ¿no? Como le digo siempre a los chiquilines, porque aparte de los chiquilines les encanta hablar de estas cosas, mis datos son datos privados, son datos que yo elijo a quién dárselos, eh, y ponele que a una persona X no tiene datos demasiado complejos. Pero bueno, lo que vimos en la columna anterior fue que existen ciertas personas mal llamadas hackers, porque dijimos que hacker, según la RAE, es en realidad una persona que tiene muchos conocimientos informáticos,
pero puede permitir que esto a nivel empresarial, por ejemplo, sea un delito grave, ¿no? Porque yo puedo ahí acceder a datos económicos, financieros, y que me pueden dar cierta competencia, tener una ventaja competitiva de conocer datos de otras organizaciones, o puedo hacer una cosa que es uno de los posibles ataques que existen en esto de ciberseguridad, que es el ransomware. Así como suena, se escribe bastante más complejo, pero vamos a dejarlo como ransomware. Ransomware Ujú. es un tipo de ataque que en realidad lo que pretende hacer es, imagínate que yo te mando un correo electrónico me hago pasar por otra persona y te digo, Alejandro, ¿cómo quedamos? Te mando las fotos para el comercial, qué sé yo. Tú lo abrís y ejecutás un programa, que no son las fotos, evidentemente, o son las fotos y el programita, y inmediatamente lo que hace ese programa es cifrar todo el contenido de tu computadora. Cifrar quiere decir que, y acá creo que lo recomendé la otra vez, pero hay una muy buena película que habla de esto que se llama El Código Enigma. El cifrado corresponde a, imagínate que yo tengo datos en un lado y datos en el otro. Pero si mis datos están cifrados, si tú no conoces el modo de cifrado de esos datos, no puedes acceder a ellos. El cifrado, nosotros los más veteranos estábamos acostumbrados en algunas revistas y, y diarios que aparecían simbolitos y vos tenías que adivinar qué letra correspondía a cuál simbolito y ahí se formaba una frase. Eso es el cifrado. Y digo código enigma porque el cifrado es una disciplina súper antigua o bastante antigua que se usaba mucho en la guerra. Yo mandaba un mensaje a mis aliados en otro lugar y ese mensaje no decía Alejandro, vamos a atacar tal lado, sino que decía 27, 28, 40, 72. Vamos entendiendo por dónde va la cosa, ¿no? Sí, sí. Vuelvo a lo del ransomware. Yo te mandé esas fotos, tú las ejecutaste, se te instaló un programa sin que te dieras cuenta, tus archivos quedan cifrados. A partir de ese momento, tus archivos están como secuestrados. Y te va a llegar un correo electrónico en lugar que te dice, Alejandro, tengo tus datos, depositame en esta cuenta $700.000 o, no sé, 80 bitcoins para recuperar tus datos. Ese es el ransomware. Y ese es uno de los ataques hoy en día más comunes. Y de hecho, creo que fue el año pasado, por ejemplo, un estudio de abogados bastante importante en el país fue preso de uno de estos ataques. Y ahí viene la pregunta que les hago a los chiquilines. Le digo, bueno, ¿ustedes qué harían? Ale, ¿qué haces vos? ¿Pagás $700.000 para ponerle que en tu caso, ponerle que sos dueño de una mega corporación, ¿no? ¿Pagás $700.000 para recuperar tus archivos? Y te diría que sí, ponele. Si soy una mega corporación, temo que esos datos puedan ser muy importantes para la... Pero también me genera la duda de que si esto no es una canilla que se abre y ya nunca más se va a cerrar. Esto es como la frase de las películas que no negociamos con terroristas, ¿no? Es complejo, porque en realidad, ¿qué pasa? Yo pago eso, ponele que te descifran los archivos, pero ya tiene una copia de tus archivos esta persona. ¿Me Claro. explico? Entonces, esto es como también un poco de ciudadanía digital cuando decimos que nuestros datos que subimos y compartimos en las redes, por más que los borremos, ya perdimos, porque ya se multiplican, hay copias por todos lados, etc. Bueno, entonces ese es un tipo de ataque en esto de ciberseguridad, el ransomware. Después hay otro que es el phishing, que ese sí hablamos, creo, la columna anterior. El phishing es que te mando una carta de Coca-Cola o quien sea, perdón, esto no se puede hacer en radio, pero imagínate que vendo paraguas y te digo, soy la paragüera Pablo y te No, no, ganaste, no. Ahí me la pudriste. Con tampoco. Coca-Cola no estaba todo bien, pero con la Paragüera Pablo Ah, se... y te digo, te ganaste 7.000 pesos, hace clic acá y completa unos datos que te vamos a pedir. O, mucho más común, y lamentablemente mucho más común en personas grandes, un correo de un banco, un correo de una FAP, un correo de la tarjeta de crédito,
Y en realidad ese correo se están haciendo pasar por la FAP, por la tarjeta de crédito, por quien sea. Toda la página web donde te dicen que pongas usuario y contraseña se ve igualita, pero por alguna razón yo pongo usuario, contraseña, le doy a aceptar y nunca cargó y nunca entré a la página del banco. En ese momentito, marcha. En ese momentito se quedaron con tus credenciales, se quedaron con tu usuario y tu contraseña. Ese Ajá. también es un caso súper común y ese sí es más como un caso cotidiano que le pasa a mi tía, a mi tío, a un primo, a todo el mundo, todos hemos recibido este tipo de mensajes. Y Ese entonces, es ¿cómo el. hacemos para evitar o... Bueno, lo que pasa es que cada vez son más sofisticadas estas cosas, ¿no? Pero hay dos o tres cosas que siempre funcionan, que es tratar de identificar el correo electrónico de donde viene ese mensaje, por ejemplo. Y ahí, por ejemplo, si viene del Brow, es altamente posible que sea @brow.com.uy, pero los correos, cuando nosotros los vemos y los abrimos, no dice enseguida el correo, la dirección de correo. Dice atención al cliente de Brow, ¿no? Entonces tengo que saber cómo ver ese remitente. Otra posibilidad es cuando yo hago clic en una página y me dirige hacia otra página, tendría que tratar de identificar la dirección de esa página y no debería decir no sé, frutillitasdecolores.com, sino que debería decir, perdón, no podría decir frutillitas.com, sino que diría bro.com.uy. Las direcciones hoy en día además tienen otro identificador que es el HTTPS. Lo que pasa es que nosotros hoy en día tampoco escribimos. Si vos te acordás, hace una cantidad de años nosotros poníamos en la barra de direcciones http dos puntos barra barra doble triple w. Hoy en día no lo escribimos más. Pero de todas formas los navegadores tienen, y bueno, y la comunidad en general se ha puesto de acuerdo, que existe un protocolo, se llama protocolo, para las páginas que son seguras. Y esas páginas que son seguras casi siempre son HTTPS. Nada, Ujú. de nuevo, complejo. Y después lo que sí pasa es que estos ataques no es que los hace Carlitos de acá de acá de la vuelta de la manzana, sino que salen de países totalmente remotos. Y eso hace que muchas veces esos mensajes tengan faltas de ortografía, tengan errores de sintaxis. Eso sí funciona bastante. De nuevo, volvemos a 3 clases para atrás. Hoy estamos en el mundo de la inteligencia artificial. Es mucho más sencillo hacer imágenes, es mucho más sencillo generar Bien. texto que tenga más que ver y que se parezca muchísimo más. Y hay otro ataque, que te digo esto y te lo comento, que se llama fuerza bruta. El ataque de fuerza bruta es como lo dice la palabra, ¿no? Yo si quiero abrir una puerta, puedo tener la llave para abrir esa puerta, pero también puedo hacer fuerza para intentar abrir esa puerta. Y puedo tener un manojo de 300 llaves y voy probando de a una hasta que uno abre, ¿no? El ataque de fuerza bruta tiene que ver con algo que hablamos también la otra vez, que era cuáles son las contraseñas más usadas en todo el mundo. ¿Te Claro. acordás? Existen Uno, dos, tres, diccionarios, cuatro. existen archivos de 1 millón de líneas con las contraseñas más comunes. Y el ataque de fuerza bruta es un software que se encarga de ir probando, pum, 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 hasta que le invoca. Hay algunas herramientas que hoy en día están más desarrolladas contra esto. Por ejemplo, el famoso CAPTCHA. No sé si has visto los CAPTCHA, que son los que hoy en día te dicen, tenés que verificar si sos un humano y tenés que señalar dónde hay una bicicleta o tenés que poner un texto, te muestran una imagen y tenés que escribir el texto. Esas son Bien. pequeñas herramientitas que son porque Fuerza Bruta prueba con 1 millón de combinaciones en 3 minutos, ¿no? Entonces, poniendo un captcha, retrasás eso y necesitaría la intervención de un ser humano. Nada, esa Bien. es otra posibilidad otra de las herramientas anti ciberdelincuencia que existen, para que no se queden de nuevo, y ahí como redondeando un poco, con el activo más importante que existe hoy, que ya no es el petróleo, no es el oro, no, hoy el activo más importante son los datos y la herramienta, digamos, o hasta ahora no existe o bueno, van cambiando, son las credenciales, ¿no? Nombre de usuario y contraseña.
Ahí aparece de nuevo la huella digital, aparece la cara, aparece esto de que yo escribo la contraseña y además me mandan un correo electrónico para verificar. Son todos como pequeñas trabas para evitar algo que está como... Y bueno, y después lo de siempre, ¿no? Pone contraseñas largas, pone contraseñas difíciles, pone frases, intercambia nombres, números y letras, intercambia mayúsculas y minúsculas. Son como algunas de las como tips o recomendaciones que hacemos, tanto en el aula como, viste que las organizaciones mismas hoy en día se están encargando de difundir esto entre sus propios clientes. Broad te dice muchas veces que nadie te va a escribir para pedirte el usuario y la contraseña. O te dicen, tené cuidado cuando alguien te llama y se hace... O sea, todo eso es porque, bueno, porque la idea es que todos estemos un poco más alertas y protejamos esto que es lo más valioso que tenemos, que son los datos, y que yo, Pablo, vos, Alejandro, decidís con quién compartirlos y con quién no. Y entonces esos son datos privados. Eso también es bastante, capaz que nosotros grandes como que somos un poco más conscientes, pero con los chiquilines, en esta nueva vida en que lo privado y lo público no está muy claro qué es cada una de las cosas, bueno, en realidad Sí. hay ciertos datos que yo decido a quién dárselos y a quién no, y eso tampoco los convierte en públicos, ¿me explico? Yo decido a quién. No, no, no es que cualquier organización o cualquiera puede decidir u otra persona puede decidir. Esto sí es como más una bajada de línea para los más chicos, ¿no? Me saqué una foto en un cumpleaños con unos amigos y decido subirlas a las redes. Realmente sé que mis amigos quieren que sus caras aparezcan en las redes sociales. Es tan sencillo como preguntar, ¿no? Capaz que con eso este, ya puedo estar teniendo en cuenta el derecho a la privacidad y el derecho a que mi información es mía y yo soy reiterativo, pero yo decido con quién compartir. Y hay muchas cosas de estas que no están consideradas, ¿no? Mi cédula de identidad en realidad es un número privado, es un dato privado. Mi nombre y apellido asociado a mi cédula de identidad es un dato privado. Sin embargo, hay millones de documentos públicos que tienen nombre y apellido en la red. Ese es un tema complejo, ¿no? Pero bueno, Che, nada, Pablo, perfecto. Bueno, te abrazo, te felicito porque Uruguay ingresó al Mundial y, ingresamos. y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Abrazo para todos por ahí, que pasen bien.